¿Ya vieron? Papá de los Sí, pollitos. No, sí. yo no estaba mintiendo ni Sí. exagerando. Y ven la pasión, digo, no sé, ¿verdad? Pero exacto. yo que lo tengo de frente, los ojos le brillan, gente. Se le está hablando de esto y la pasión se siente. Les doy la más cordial bienvenida a Vinculando y Potenciando con la doctora Joyce. Hablamos de lo que no se habla, ideas, temas y profesiones desconectadas, con énfasis en gente, bienestar e innovación empresarial. Así es que para el 1997-98, dado los cambios en el ambiente de la prestación de servicios de salud en Puerto Rico, especialmente la salud pública para personas indigentes, la Escuela de Medicina de Ponce pierde entonces la centros de práctica que estaban vinculados a los hospitales de distrito, vinculados a los CDTs. Con la falta que hace. Exacto. Y entonces, afortunadamente para esa época, el director interino del Departamento de Psiquiatría de la Escuela de Medicina de Ponce era psicólogo, que era el doctor José Enrique Canjiano, quien había sido mi mentor a nivel de bachillerato y mi amigo de toda la vida, ¿verdad? Pianista también, así, o sea que muchas cosas que nos atan, ¿verdad? Y entonces él tiró mi nombre al sombrero al presidente en aquel entonces, que era el doctor Jaime Rivera Dueño, que había sido secretario de Estado en otra gobernación. Y entonces pues ya yo había enseñado en el Centro Caribeño con el BISU, cuando terminé el doctorado. Había enseñado, tuve una plaza en UPR Calley y llegué a director, interino, pero llegué a director, ¿verdad? Tenía un poco de... en Massachusetts había enseñado como adjunto en UMass, en Connecticut State University, así que tenía suficiente trayectoria académica como para poder, y lo que aprendí de Albizu, que lo vi diseñando el centro de Miami, el campus, o sea que aprendí mucho. Pues entonces yo acepté regresar a Puerto Rico para endulzar el país. A la vez le ofrecen a mi esposa, que ya había trabajado part-time para la Escuela de Medicina en la división de servicios estudiantiles como psicóloga, le ofrecen el decanato de estudiantes. Entonces le digo, no, pero imagínate. O sea, y en Ponce, tú sabes que uno nunca es alcalde en su propia... ¿Me entiendes? Así es que el yo venir de allá, ya yo había terminado... mucho de lo que yo quería terminar. Había recién terminado una certificación en psicofarmacología con el primer grupo de psicólogos que se prepararon en psicofarmacología. Había terminado todo lo de neurociencia, lo de neuropsicología, y yo me sentía bien preparado, especialmente para abrir un programa doctoral en una escuela de medicina. Exacto. Especialmente, ¿me entiendes? Como anillo al dedo. Sí, una sinergia perfecta. Perfecta. Y cuando llego, empiezan la gente a abrirme las puertas, cuando yo le explico cuál es el plan, el currículo que yo traigo con psiconeuroinmunología, con neuropatología, con esto y lo otro. Cuando traigo el currículo para el prontuario, para el curso de neurociencia, que fue el mismo mío. El que yo cogí postdoctoral, yo lo traje para primer año de estudiante. Y cuando se le enseño al neuroanatomista, que era el director del departamento de anatomía, y me dice, doctor, pero esto es casi idéntico al prontuario que damos aquí a los estudiantes de medicina. Y yo entonces... el mismo cuerpo. Sí, exacto. Mismo cerebro. Bueno, y que hay una organización que regula todas las escuelas de medicina, y las cosas están alineadas. Entonces lo que se hizo fue darle más énfasis al sistema límbico, con la cuestión de emoción, de memoria y toda esa cuestión, y se le quitó un poco el énfasis a las partes más de tallo cerebral relacionado con life sustaining functions, respiración, cardíaco. O sea, eso porque eso es más para los médicos. Así es que se creó un programa, siguiendo las líneas de Albizu,
un programa que fue criticado, que hubo gente que me trató de insultar y decir, eso, tú eres un MD wannabe, porque no sabían lo que venía de Estados Unidos. Sí, porque se tardó. ¿Cómo es? Siempre acá estamos como un poquito atrás en muchas cosas. Un poquito más atrás. Gente que después... Sí, yo recuerdo, ya ahí yo estaba pululando. Sí. Y recuerdo las críticas. Las críticas que después me llamaron para decir, óyeme, José, yo necesito a alguien que enseñe psicología de la salud. Tú me puedes recomendar a alguien. Y alguien que enseñe neuropsicología. Y estoy hablando de donde tú vienes, pero no te voy a decir el nombre. Así es que el programa entonces es un programa bien de avanzada, que incluía psicología de la salud, obviamente, cogían anatomía y fisiología para psicólogos de la salud, tenía médicos enseñando, tenía psiquiatras, o sea, era una cosa, usaba pacientes regulados, que cuando vino APA, porque... La APA es la Asociación Americana de Psicología, para quien no sepa. Exacto, que es quien acredita los programas. Entonces... Yo soy acreditador también, así que voy a hacer una crítica. Claro. Cuando se viene a acreditar a un sitio pobre, a Puerto Rico, que se supone que sea más bajito, las expectativas son bajas. Entonces, en el autoestudio lo hicimos para que las expectativas se mantuvieran bajas. Cuando ellos vinieron el primer día, nosotros los llevamos para que vieran los estudiantes de nosotros investigando en neurociencia con ratas, con diodos incrustados dentro de la corteza prefrontal inferolímbica, para que vieran cómo se hacían los condicionamientos en el laboratorio. Se les cayó la quijada. Entonces, cuando levantaron la quijada, los llevamos entonces para que vieran cómo adiestramos a los estudiantes con pacientes regulados y cómo se hacían las grabaciones y el supervisor para empezar con las destrezas básicas. Mira para allá. Y cómo se hacía un examen, el Clinical Practice Examination, donde hay 5 estaciones, y cómo veían al paciente y después tenían que venir y hacer un informe del paciente, un estado mental, se cayeron para atrás. De ahí sale... Una rigurosidad. Sí, de ahí sale una noción de que Ponce School of Medicine tiene el mejor programa de adiestramiento de la nación. Así que el prestigio a través de los site visitors, y estando yo en NCSPP, que es la asociación que agrupa a los site, eso sale a relucir. Vamos a dejar que el doctor Ponce hable porque he's got one of the best training programs in the nation. Y esa fue la Boricuazo, ¿estás escuchando, Boricuazo? Sí, eso fue Kathy Borden, que fue presidenta de NCSPP y fue la chair del primer comité. Ese prestigio se expandió, y ya cuando vinieron que hicimos el PhD en psicología clínica, ya la gente venía con la expectativa de que aquí había unas cosas que las habían en Harvard, en Yale, había una psicóloga que lo tenía en la Escuela de Medicina de la Universidad de California en San Diego. Y me reclutaron para hacer un site visit en Filadelfia, que tenía un sistema similar al de acá, en Philadelphia College of Osteopathic Medicine. Así es que, o sea... ya vieron, papá de los pollitos. No, sí. Yo no estaba mintiendo ni exagerando. Bueno, es que... y ven la pasión, digo, no sé, ¿verdad? Pero yo que lo tengo de frente, los ojos le brillan, gente, se le está hablando de esto y la pasión se siente. Hay como mucho amor, mucho entusiasmo por esto que está hablando. Así que no fue algo que se hizo, digo, sabemos que hablamos del corazón, realmente desde el cerebro. Que vamos a hablar de eso porque nos quedamos aquí hablando de historia y todavía no hemos llegado ahí. Una curiosidad mía, porque yo obviamente estudié mi bachillerato en Mayagüez, así que ahí estaba con el doctor Fibus.
que él hacía experimentos con... Sí, era pero le llamaba, exacto, era biopsicología. Sí. Y en la UPI el curso era psicología fisiológica. Ilse Chegaray. Sí, con Ilsa. Que de hecho ese año murió. El año que yo estuve tomando clases con ella. Eso, ¿cómo se relaciona con la neuropsicología? Y por ahí mismo nos explica, pero bien en arroz y habichuela, neuropsicología, ¿qué es? Sí, psicofisiología o biopsicología es la especialidad dentro de la psicología que se encarga de estudiar la relación entre la mente y los diversos sistemas del cuerpo en términos de la adaptación del ser humano al ambiente. Uh-huh. Así que ellos estudian sistema gastrointestinal, el microbiota del intestino y cómo el estrés, estudian mucho la respuesta hipotalámico pituitaria adrenal, estudian nervio vago, estudian, eso es lo que hacen como Ilsa y todas estas personas, ¿verdad? La neuropsicología no baja mucho del cuello, en la neuropsicología concentra más en el cerebro, en las funciones cerebrales, especialmente en las funciones receptivas, los sentidos y la percepción, las funciones constructivas, como nosotros percibimos algo y construimos algo y controlamos nuestro sistema motor para hacer algo, las funciones mnemónicas, todo lo de memoria, que son un montón de memoria operativa, memoria inmediata, memoria remota visual, memoria remota auditiva, memoria remota, ¿verdad? La motivación y las funciones superiores cognitivas de análisis, conceptualización, resolución de problemas, etcétera, etcétera. Así que la neuropsicología se diferencia de la psicofisiología, en que psicofisiología usualmente tiene una finalidad más investigativa, descubrir cómo el nervio vago actúa cuando una persona está en un pánico severo, que posiblemente se frise, porque el nervio vago interviene a nivel gastrointestinal para abajo, ¿no? Sí. Pero en neuropsicología nosotros lo que estudiamos es qué factores pudiesen infectar el cerebro por cuestiones gastrointestinales anormales que impida a la persona recordar, impida a la persona resolver el problema, impida a la persona reconocer a otras personas, etcétera. De hecho, en estos, hace como un mes estuve haciendo un detox, pero era para el intestino, hígado y todo, pero con la idea, porque la naturópata me lo dijo, es para claridad, o sea, que le da el mental brain fog, el brain fog. El brain fog. Y en efecto, o sea, ayudó. En mi caso, con el ciclo hormonal, me suele justo antes de ese momento, ¿verdad?, de la ovulación, me pasa, y en esta última menstruación, después de haber hecho eso, no me dio. Sí. Y ahí de hecho que digo, es que sí yo me voy de la agenda, pero si lo conectamos porque sé que, ¿verdad?, generalmente las neuronas las relacionamos con el cerebro, pero entonces se ha encontrado y cada vez se está viendo más la conexión del intestino, ¿verdad?, y las neuronas. Ábrenos ahí un poquito de eso y, ¿verdad?, para tenerlo en perspectiva. Sí, eso es biopsicología, que es un concepto porque ya salimos más alto del cuello para abajo. Sí, pero incluye, cuando hablamos de biopsicología, estamos hablando del cuerpo y la mente. Claro. Y dentro de biopsicología podríamos hacer conceptualmente una división de psicofisiología y neuropsicología, ¿verdad? Y lo que está pasando es que hay muchos estudios en psicofisiología, incluso hay nuevas teorías desde psicofisiología que nos explica toda esta cuestión en términos de cómo el organismo, en ejecutar sus funciones, aún sus funciones positivas, como es luchar en contra de un agente intoxicante, activa unos procesos inmunológicos que van al corriente sanguíneo y te informan a ti de que estás enferma,
de que estás mal. Claro. Pero eso también ocurre a base de factores emocionales. Sí. Sin que haya un patógeno en particular, que haya un virus, pero la mente puede prácticamente engañar el sistema gastrointestinal porque la mente produce alteraciones a nivel inmunológica y a nivel entonces hormonales. Uh-huh. El mejor ejemplo es el HPA, el Hypothalamic Pituitary Adrenal Axis, ¿verdad? Tú hablaste de tu lucha con tu cuestión y qué sé yo qué. En mi caso, el pasar por la presidencia de la Universidad Albizu, que fue el honor más grande que yo haya tenido en mi vida, ¿verdad? Pero obviamente una presión por lo que representaba el doctor Albizu para usted, que entonces es como una responsabilidad demasiado doble. Grande. Sí, es doble. Y cuidados y triple. Y triple, porque yo estaba como pagando el hecho de que él me consiguió una beca y me pagó todo el doctorado, ¿me entiendes? Pero lo difícil fue que yo empecé la presidencia en el 2017 y si te acuerdas, en septiembre del 2017 fue María. La querida María. Entonces nos voló parte del techo de San Juan. Antes Irma voló parte del techo de Miami, del campus de Miami. Después vinieron los terremotos que ocasionaron daños en Mayagüez. Después vino COVID. O sea, mi presidencia fue de una emergencia a otra emergencia, a otra emergencia. Y no chiquitas. No, no. Que Puerto Rico, exacto, no lo había visto en la historia moderna. Entonces, eso, junto a otras variables de cómo funcionaba la Junta, me produjo una condición de cortisolemia. Y cortisolemia no es otra cosa de que las glándulas suprarrenales, están los riñones y arriba hay una glandulita, se agotan, se enferman y no producen cortisol. Al no producir cortisol, yo estaba todo el tiempo en high, porque estuve tanto tiempo en high, no podía dormir, no podía descansar. Entonces ahí me vino el brain fog. Me vino prácticamente un síndrome neurocognitivo. Y entonces yo te podía comenzar a decir algo y no sabía ya para dónde iba. Eso es horrible. O sea, y particularmente para nosotros y nosotras en esta profesión. Y para un presidente. Y estar en la academia, exacto. Y más con un cargo académico de tanta responsabilidad. Entonces, así que la Junta nunca se enteró por qué fue que en mi segundo ciclo de contrato, los ciclos eran 2+1, 2+1. Okay. Y entonces el +1 era automático, ¿verdad? En el segundo 2+1 yo hice 2 y 6 meses antes anuncié que no iba a continuar en la opción automática de hacer el otro año, que no podía. Sí, cuando y desafortunadamente nadie me preguntó. Que si me hubiesen preguntado, alguien inteligente hubiese dicho, cógete 3 meses de vacaciones y miras para atrás. Sí. ¿Me entiendes? Pero, sí. ¿Verdad? Quien bregó con eso dijo, ¿te va? Sí, te va. Casa de herrero, cuchillo de palo. Sí. Quedó bien eso. Y de hecho, yo escuchándolo, muchas veces la gente usa la frase, eso es mental, como para minimizar lo que una persona esté sintiendo en el cuerpo. Pero es que no es nada pequeño, es algo bastante grande cuando es mental. Cuando es mental, coge todo el cuerpo. Exacto. Coge el cuerpo completo, porque la mente está en el cuerpo. La mente no está en un espíritu por allá. Y este es el centro de comando. De todo. Y la mente, todo a través de una... para completar esta parte, al hablar de psicofisiología, obviamente Ilse Echegaray me viene a la mente, pero la persona contemporánea que para mí es, ¿verdad? Yo soy fanático de él, se llama Stephen Porges. Él es psicofisiólogo y él desarrolló el Polyvagal Theory. Así que yo te estoy hablando a base de una teoría que te exhorto que la vea, pero no me hago responsable cuando no pueda soltar el libro. Y está en YouTube. Así que vete a YouTube, Polyvagal Escúchenla ya bien también, anotó para que miren. Y yo sé, y aquí estamos yendo a fuentes primarias de conocimiento.
que pues, hay mucha gente hablando de esto porque es un tema ahora con todo el mundo del que todo el mundo quiere hablar, claro. Pero están haciendo referencias a fuentes segundas, terciarias y quién sabe cuál. Esto es una fuente primaria, así que importante, ¿verdad?, que nos instruyamos ahí. ¿Qué mitos hay sobre la neuropsicología y cómo se diferencia de la clínica o de la psiquiatría? La psicología clínica atiende, aunque ha cambiado un poquito, pero atiende las condiciones de salud mental en las poblaciones de niños, adolescentes, adultos y envejecientes, ¿verdad? Ese es el énfasis que tenemos nosotros en psicología clínica. Eso ha cambiado gracias al impacto inmenso de la psicología positiva, de Seligman. Y en vez de decir, cuéntame de tus síntomas y qué es lo que te pasa y por qué no puedes dormir y por qué estás tan ansiosa, ahora la pregunta es, dime qué estabas haciendo y qué querías lograr. Claro. Es un cambio dramático. Sí, paradigmático. Sí. Estamos escribiendo un capítulo, Noel Quintero y yo, para un volumen de la APPR, donde yo soy coeditor con el doctor Walter Rodríguez. Y entonces estamos escribiendo los 3 cambios paradigmáticos de la psicología clínica y uno es ese. Mira, no te voy a decir los otros porque, para que buscar el libro. Sí, así que paradigmático, sí. Así es que la psicología clínica atiende los problemas de salud mental. Eso podría involucrar problemas de salud mental en personas que han tenido algún tipo de insulto, algún tipo de accidente, algún tipo de proceso neuropatológico que le ha afectado, digamos, un infarto hemorrágico, un infarto oclusivo, algo, ¿verdad? Pero la neuropsicología se especializa en todo lo que tiene que ver con el cerebro, principalmente y sus ramificaciones en términos del resto del sistema nervioso. Claro. Porque si tienes un infarto oclusivo en la arteria central medial, el middle cerebral artery, más abajito, antes que bifurque en las venas, no va a llegar sangre a gran parte del hemisferio izquierdo. Claro. Y como sube por aquí, lo primero que te coge es la parte motora. Y inmediatamente tuve ya el paciente con hemiparesis. Mi papá lleva 7, así que estoy clarísima de eso. Pues entonces fue en el hemisferio izquierdo. Sí, para que también tuvo acá, es que ha tenido, son 7. Ha tenido y en el frontal, en el lóbulo frontal también. Pues es multi-infarct, sí. Si hubiese sido en el lado derecho, entonces hubiese perdido el habla. Claro. Dependiendo si es anterior o posterior, ¿verdad? Puede perder el habla expresiva, el habla receptiva o ambas, que entonces le dificulta utilizar el lenguaje para entender y para expresarse. En el lado izquierdo no es tanto así, ¿verdad? Es más el aspecto motor, pero sí te afecta dependiendo en qué área, ¿verdad? Haya la ausencia de sangre y por lo tanto ausencia de oxígeno, ¿verdad? Que puede afectar la parte vocal. Como quedarse ronco. Quedarse un poco ronco o no poder articular bien, pero ya eso es una cosa mecánica, motora, ¿verdad? Pero y le dan terapia de habla, como parte de la rehabilitación le dieron terapia de habla. Sí, estamos hablando del giro triangularis, o sea que se afecta. Así es que nosotros bregamos más específicamente con el cerebro, bregamos en términos número 1 de evaluación general del paciente. Por ejemplo, yo en mi práctica al principio yo veía muchos nenes y adolescentes, porque nosotros hacemos mucho de learning disabilities y muchísimo de ADHD. De evaluación ¿verdad? Sí, y de autismo. Que nuestra conversación ha tenido unos rasgos, porque estamos de aquí para allá. Pero yo creo que eso es como medio típico de la gente de nuestra profesión. Sí, nosotros nos metemos
Y de puertorriqueñidad, También, nosotros hablamos también. por brackets. Ajá. Y entonces yo te voy a decir esto, y entonces de aquí, pero... Y saltamos, y entonces después hay otro conectamos. bracket. Sí. Ajá, entonces, sí. Pues la cuestión es que yo empecé bregando con todo, ¿verdad? Pero con niños. En Estados Unidos, estoy hablando de Massachusetts. Pero ¿qué pasa? Que empecé a recibir muchos referidos de personas accidentadas en industria, incluso de aspectos de intoxicación de personas que trabajaron en Connecticut en los fields de tabaco. Claro. Y entonces respiran unos venenos y eso produce unos cambios generales a nivel cerebral, ¿verdad? Y muchos accidentes automovilísticos, un montón. Wow. Me llegaban, yo te diría que todas las semanas tenía por lo menos un caso para evaluar. ¿Y por qué? Pues porque los traumas encefalocraniales leves producen unos síndromes particulares, se le llama post-concussion syndrome, donde la persona se siente mareada, pierde ligereza mental, la memoria inmediata se le afecta, tiene el mental fogging ese que hablamos, tiene problemas en problem solving, y eso puede durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, dependiendo del tiempo que tuvo de lo que se llama LOC, que es Loss of Consciousness. Si tuvo 1, 2, 3 minutos, no es tan severo el síndrome postconcusión, ¿verdad? Porque el cerebro se da con el cantazo que recibe del otro carro, ¿verdad? Pero si tuvo un periodo de pérdida de conciencia de 24 horas, entonces ahí esa persona se va a tardar semanas o meses en recuperar. ¿Y qué evaluaciones se hacen? Una vez está el accidente, ya hemos escuchado que puede ser un accidente en el trabajo, puede ser un accidente automovilístico, puede ser que entonces tuvo algún infarto, ¿verdad? Algún evento ya que fue del propio cuerpo en el cerebro. ¿Cómo entonces cuando llega a la persona que se dedica a la neuropsicología, qué evaluaciones va a hacer para identificar entonces el daño? Voy a añadirte otro al final, es cuando el envejeciente empieza a perder la memoria, bota las llaves, no sabe qué hizo con el dinero y se fue a guiar a un sitio y terminó en otro. Eso es lo que hice más al final de la carrera. Pero, ¿qué evaluaciones hacemos? Bueno, depende de cuál de estos síndromes sea, porque hay diferentes pruebas, incluso hay pruebas que se utilizan a los 3 niveles, niños, adolescentes, adultos y envejecientes, pero tienen diferentes configuraciones, digamos, son estímulos más grandes o son menos ítems, ¿verdad? Pero se ve por baterías, ¿verdad? O sea, uno puede hacer una batería de memoria, una batería de procesamiento sensorial, una batería de funciones lingüísticas del habla y lenguaje, una batería visoconstructiva y una batería de funciones ejecutivas. Cada una de esas baterías tiene 2, 3, 4 pruebas. Wow. ¿Qué puede tomar cuánto tiempo? No menos de una semana, no menos de una mañana, podría ser un día. Pero por eso lo pongo en términos de batería. Porque si fue un accidente automovilístico y yo lo veo que camina bien, no tiene ninguna queja motora, yo no me voy a poner a hacer la batería motora para ver si está bien, si está coordinando bien, si tiene la capacidad sensorial. Así que descartado. Yo voy a chequear más las memorias, yo voy a chequear más la función ejecutiva, yo voy a chequear más la parte emocional, cómo está bregando, ¿ves? Entonces pues ya no me cojo todo el día, ya me cojo 3 horas y media, ¿ves? Así es que y la parte evaluativa es una de las partes más importantes de la neuropsicología clínica.
Hay algunas personas que le interesa la neuropsicología teórica. Ya. Te voy a dar un ejemplo. Mi hijastra, ella hizo su disertación con Gregory Quirk, que es un neurocientífico, ¿verdad?, de primer orden. Sí. Y lo que ella hizo fue un modelo de psicoterapia utilizando las funciones neuropsicológicas desde las neurociencias. Así que ella cogió memoria y con la ayuda de Greg buscó lo último que hay sobre memoria, los diversos tipos de memoria. Y entonces lo relacionó con psicoterapia. Y entonces ella termina diciendo cómo yo te puedo cambiar el cerebro a ti en las áreas de memoria a base de lo que yo sé de cómo las memorias funcionan en el cerebro. Qué espectacular. Sí, bueno, y que lo teórico, o sea, es importante ambas, ¿no? Sí, déjame... Se complementa con la clínica. Sí, para el que le interese eso, el nombre de ella es Nidia Capas Ortiz, y eso está publicado en Psychotherapy, en la revista de... O sea, ese artículo de ella en particular. Ella no siguió esa línea, ¿no? Pero el punto es que eso es neuropsicología teórica. Claro. Más picando para neurociencia, que es la mamá de neuropsicología. Ya. Neurociencia es donde nosotros nos paramos. Okay. Assessment, evaluación de psicología clínica es por donde caminamos. Y diagnóstico es lo que terminamos haciendo e intervención. Y entonces eso es clínico, es neurológico, es psiquiátrico, o sea, tiene componentes, porque bregamos con el psiquiatra para medicar al paciente si no puede dormir, bregamos con el médico primario, ¿verdad? Así es que a grandes rasgos eso es lo que se hace en neuropsicología, evaluar. Bien poquito. Ajá. Sí, determinar qué pasa con la persona, evaluar detalladamente qué es lo que tiene, llegar a una formulación diagnóstica, hacer un plan de intervención y ofrecer una rehabilitación de lo que pase, ¿verdad? Claro. Y si no es remediable, la rehabilitación va centrada en ayudar a la persona a adaptarse y a superar la limitación. Okay. Si yo soy madre y tengo, ¿verdad?, niños, adolescentes, estoy viendo algo, ¿qué es el algo que yo tengo que ver que me diga busca apoyo neuropsicológico? ¿Y cómo consigo ese apoyo neuropsicológico? Sí. Bueno, hay dos rutas usuales de cómo llegan adolescentes a neuropsicología. Una ruta es, diríamos, más crónica, y es que el joven, cuando pequeño, tenía unas dificultades en aprendizaje, un poco de problemas tolerando, bregando con la gente y demás, y pasaba con C, ¿verdad? Porque pues era chévere con los maestros, a veces D, a veces B, y qué sé yo qué, pero llegó ya a 9º y 11º, donde es álgebra, geometría, física. Mayor complejidad, claro. Ajá. Y entonces ahí no pudo más. Entonces viene la escuela y le dice, yo creo que vas a tener que hacer una evaluación de tu nene, a ver qué es lo que pasa. Así que esa es una ruta. La otra ruta es que el nene es deportista y juega pelota. Y entonces estaba cachando y el bateador puso un pie atrás y cuando tiró le dio un cantazo en la cabeza, y esto es bien frecuente, ¿verdad? Sí. Uy. Cosas así, o el bate salió y le dio, y entonces cayó en el piso inconsciente. Entonces lo vas a llevar al neuropsicólogo, porque el neurólogo dijo, mira, tuvo una contusión, va a estar irritable, va a tener problemas de memoria,
no lo mandes a la escuela todavía porque el reto lo que va a hacer es retardar la recuperación. Claro. Y recomiendo rehabilitación cognitiva con un neuropsicólogo o una neuropsicóloga. Entonces ahí llega nosotros. Okay. Así que es cuestiones crónicas o cuestiones agudas. Un evento, un accidente así agudo que hubo. Sí, entonces estamos hablando ahora de este adulto mayor, ¿no? ¿Cuándo debemos entrar? Porque yo, por ejemplo, yo conozco a la mayoría de la gente van al neurólogo y ahí quedó todo. ¿Qué va qué? Al neurólogo. O sea, cuando hay un asunto con un adulto mayor, es al neurólogo. No van a más ningún lado. Si acaso al psiquiatra, pero no es común que se refiera a que la gente sepa. Hay evaluaciones neuropsicológicas, ¿verdad? Sí. No es común. Así que, ¿qué es importante ver y en qué punto hay que incluir a la persona experta en neuropsicología? Sí, bueno, no es común, pero hay neurólogos muy sofisticados que saben de neuropsicología y que se especializan. Me vienen a la mente 2 o 3 que te puedo decir. No me acuerdo del nombre, pero uno es Heriberto, él se especializa en Alzheimer. Sí, él está en la Domenech. En la Domenech, sí. Sí, Acosta. Acosta, sí. De hecho, estuvimos juntos en una práctica que yo tuve, mi primera práctica en Atorrey. Eran todos profesores de psiquiatría, y estaba él, estaba yo, estaba Pepe H. Rodríguez, psicólogo, ¿verdad? Está él, está el neurólogo Charles Olivera. O sea, hay neurólogos, está Orlando Torres, que es de niños, que entienden la necesidad de involucrar a psicología. Claro. Y lo hacen tranquilamente. Y me refería a mi neurólogo, Otero, Charlie Otero, en el edificio Parra. Que es un tipo espectacular, ¿verdad? Un intelectual y una persona. Así es que sí, hay neurólogos que están aprendiendo de eso. Y entonces, cuando refieren a personas mayores, cuando quieren saber la magnitud, la profundidad y cuánto interfiere con el funcionamiento adaptativo de los cambios en memoria. Usualmente memoria es lo primero y hay unas explicaciones para eso, ¿verdad? Especialmente si es Alzheimer, porque el Alzheimer, el deterioro tiende a ocurrir de la parte inferior del cerebro hacia arriba y prontito llega a la parte límbica donde está el hipocampo. Y el hipocampo es quien tiene el blueprint de dónde está la memoria auditiva, la memoria visual, la memoria táctil de la experiencia. Sí. Y entonces ahí es donde empiezan a haber problemas. Y frecuentemente es que el envejeciente está teniendo algunas dificultades. Los hijos se tiran a protegerlo, pero le quitan la libertad. Entonces van donde el neurólogo, ¿verdad que él no puede guiar? Entonces, sí, porque él se perdió en el shopping. No, me perdí en el shopping porque están arreglando la calle y entonces no sabía dónde salir. ¿Me entiendes? Claro, una ruta alterna a la que suele coger y obviamente se perdió. ¿Ves? Entonces, a veces el neurólogo tiene que dar un paso más allá, porque el neurólogo sabe hacer esa prueba, pero no tiene todas las herramientas y no tiene el tiempo para meterle 3 horas a un paciente. Claro. Porque tiene que pagar, tiene 3 empleados allí, paga huele miles de pesos de la oficina. Eso lo puede hacer el neuro. Y mucho paciente ahora mismo, y mucho, es el detalle. Claro. Así es que sí hay muchas ocasiones donde eso se da. La incidencia de trastornos neurodegenerativos, que es el nombre amplio, ¿verdad? Está Alzheimer, frontotemporal, Lewy bodies, multi-infarct dementia, son muchos tipos, ¿verdad? La incidencia es elevadísima. De hecho, ¿ha habido un aumento o es que la gente, o sea, es que se está viendo más?
O sea, ¿el aumento es real o es que nos estamos dando más cuenta, se está identificando más? Yo creo que es los dos, pero hay que explicar el aumento. Okay. El aumento es que antes, digamos, una persona como yo, a los 70 y pico, que me dio pancreatitis hace 2 años, yo no hubiese sobrevivido a la pancreatitis 30 años atrás. Ya. La sobreviví primero que yo no tengo problemas con el páncreas, fue que subió un cálculo de la vesícula, ¿me entiendes? Entonces obstruyó, creó una inflamación severa y yo me fui en un par de ocasiones, tuvieron que sobrevivir. Wow. 30 años atrás tú no sobrevivías. Pues entonces quiere decir que ahora yo estoy preparado para ir a los 80, ¿verdad? En 10 años, lo que sea. Sí. Entonces eso da más oportunidad para que el cerebro deteriore. Claro, claro. Por lo tanto, hay más personas con trastornos neurocognitivos asociados a la vejez, porque hay más viejos. Claro, ya. Más viejos, ¿Y está más ocurriendo antes, en gente más joven, por ejemplo, o esto todavía no hay estudios que lo identifiquen? Como que personas en los 60, en los 50... yo creo que ahí la identificación, como estamos tan preparados ya para identificar esas cosas, lo estamos identificando bien finito, que 40 años atrás no. Te voy a dar un ejemplo. Hay un diagnóstico, hay una condición que se diagnostica como mild cognitive impairment, que es trastorno cognitivo menor. Okay. Eso lo que tiene es solamente la memoria inmediata, que va deteriorando poco a poco, o la memoria visual y trastornos perceptuales que se manifiesta con que pierde la llave, pierde esto, se pierde en el carro, ¿verdad? Okay. Eso antes no se diagnosticaba con facilidad, ahora tenemos pruebas y tenemos de todo. Ya. O sea, eso no se nos escapa. O sea, que ahí viene con el detalle de la disponibilidad de herramientas diagnósticas y obviamente el awareness, ¿no? Hay más awareness. Sí, hay awareness, el neurólogo está consciente de eso, pero entonces lo interesante es, Joyce, que mild cognitive impairment tiene varias trayectorias. Puede quedarse ahí y ser más severo el mild cognitive impairment y más severo la memoria, que es lo que ocurre en mujeres de mi familia genéticamente. O puede ser etapa 1 de Alzheimer. Es el mismo síndrome. Wow. A los 67 años, a los 70 años, no, se está olvidando de las cosas, qué sé yo qué. Sí. Y a los 75, pues se olvida un poco más. Y a los 79, pues un poquitito más y se pierde y qué sé yo qué, pero resuelve problemas, maneja finanzas, toma decisiones y es legalmente, si nos metemos en el campo forense, es legalmente competente. Ya, claro. Sí. Obviamente va a venir un hijo, una hija, va a decir, no está competente, mándame el cheque a mí. Y ahí es donde viene la neuropsicología forense, pero no vamos a hablar de eso ahora. Porque hay un capítulo que escribí sobre neuropsicología forense en el manual de neuropsicología. Salió en agosto. Exacto. Bueno, así es que están esas dos trayectorias de mild cognitive impairment que puede seguir profundizando más. Yo tengo una tía que te habla, mira, Oldi, yo quiero estar allá, yo no quiero estar aquí porque la hija, ¿verdad? Mi prima, no me da chavo. Bueno, no, porque lo gastaba todo. Y perdió el juicio y entonces contrató a alguien para que la llevara de taxi. Iba donde el esposo que murió hace 2 semanas y le dice, vamos a decirle Tito, ¿verdad? Esto es en Estados Unidos. Tito, pero ¿por qué tú estás en la cama? Levántate, tienes que hacer ejercicio conmigo. El tipo ya no tenía corazón. Bendito. Estaba muriendo, ¿me entiendes? Pero no había así. Exacto. Así es que, pero ella no tiene Alzheimer, ¿verdad? Ahora tendría posiblemente demencia senil, posiblemente frontotemporal de personalidad, posiblemente. Pero por 20 años se le olvidaban las cosas y chilling. Mi abuela también. Claro. Hasta que se convirtió. hizo más severo. Sí.
O empezó por mild cognitive impairment y en 2 años no se acordaba de, ¿y quién tú eres? Yo soy tu hija. Mi hija. Sí. ¿Ves? Sí. Ya eso es prosopagnosia severa. Wow. Y eso ya dice, estoy en Alzheimer moderado. Y eso sigue por ahí y el olvido es de cómo bañarme, de cómo lavarme, de cómo hasta las cosas más básicas entonces. Todo, porque todo está en memoria, es memoria motora, de quién eres tú, se me va el lenguaje. Solamente me acuerdo de mí mismo esporádicamente. Espérate. Wow. Yo soy tu mamá. Te estoy hablando de mi suegra. Wow. Ese es el ejemplo que estoy poniendo, ¿verdad? Sí. Así es que entonces nosotros en esta etapa tenemos las destrezas de más o menos decidir si esto va para aquí o va para allá. Y eso tiene graves consecuencias legales. Claro. En términos de quién se va a hacer cargo, si va para un home, quién va a manejar los fondos, porque se crean unos... Sí, no, unos líos increíbles en la familia y siempre está, ¿verdad? Siempre está el ganso o jaiba, así que ahí salen. Aquí, gente, yo creo que, no sé si usted está escuchando con detenimiento, creo que primero debe estar dándose cuenta de lo compleja, maravillosa y diversa que es la psicología. Cuánto, aún hablando de neuropsicología nada más, hay 1000 otras ramitas que han seguido saliendo aquí. Así que hay mucho que conocer, que explorar, hay mucho que usted puede hacer. Usted puede acercarse, no hay que esperar porque un neurólogo o otro profesional de la salud haga el referido. Usted escuchó esto, le da curiosidad, agarre el teléfono, busque en internet qué proveedores hay que puedan ofrecer y clarifique estas dudas. Y ahora, y aquí estamos escuchando la parte que podemos trabajar entonces con abogados de familia, trabajar a nivel de política pública, porque hay mucho más que hacer. Sí. Mucho más que hacer. Gracias, sí. O sea, esto no está consignado ni aún en el nuevo... o sea, la parte de determinación de competencia, las competencias civiles, sí está consignado cuáles son los criterios a seguir, pero específicamente con esta población que aquellos de nosotros que lleguemos a 85 años, el 50% va a tener demencia. Ya. Estoy hablando de Puerto Rico, no estoy hablando de Finlandia, claro, ni nada, ¿verdad? Tomando en cuenta esa realidad de que estamos viviendo más porque andamos con medicamentos, ya tú saliste de un problema, yo salí de otro, pues vamos a vivir más, pero en la medida en que vivamos más, si no tenemos todavía la clave para mantener el cerebro joven, que no la tenemos, esa clave, pues entonces va a haber deterioro cerebral y las leyes, la política pública tiene que proveer unos mecanismos para que la familia, para el individuo, para empezar, para salvaguardar la independencia, la libertad, la dignidad y el criterio de la persona. Pero a la misma vez recordando que las enfermedades como el Alzheimer frontotemporal te daña también las áreas del cerebro que permiten que tú te des cuenta que estás enfermo. Claro. Anosognosia, ¿verdad? Así es que esto es más complicado. Es bien complicado. Y la parte ética es... La complejidad ética brutal, es otro brutal. Nivel. Para todo el mundo que esté involucrado, los abogados, esos casos los cogen con pinza. Claro. ¿Me entiendes? Porque tú no quieres pisotearle los derechos a la persona, pero a la misma vez hay que tener una valoración precisa, no solamente de dónde está el paciente, sino para dónde va. Claro. Y cuándo hay que reevaluar para ver si el deterioro ya requiere un cuidado 24 horas en un hogar de ancianos, o si los hijos y las hijas no pueden cuidarlo. ¿Me entiendes? O sea, aquí nos metimos en un territorio
bien complicado. Y que está virgencito. Y no es hipotético. Sí. Bueno, ya tuviste, yo te traje a mi tía, te hablé de mi abuela, Sí. te hablé de mi suegra. Sí. Algunos ejemplos que te puse fue de mi suegra cuando y yo le dije, Nidia, estamos andando de moderado a moderadamente severo. Si no se acuerda de ti, pues Nidia era ella tiene 7 hijos, pero Nidia fue la primera nieta. Nena, la nena. Sí. Ya. ¿Me entiendes? Y cuando no reconoció a Nidia, yo dije, ups. No. Sí. Se fue upstairs. Un super, ¿cómo es? Red flag para tener ahí. Super red flag. Hablando para cerrar con la historia que comenzamos, ya con lo que usted conoce, si su tío hubiera tenido el accidente, ¿qué tratamientos más de rehabilitación tal vez usted hubiera recomendado con lo que sabe hoy para su tío? Para mi tío, sí. Bueno, primero que nada, había que medicarlo para que él pudiese dormir bien. Él se despertaba a las 3 de la mañana, no podía reconciliar el sueño, algo que ocurre típicamente con ese tipo de trauma cráneoencefálico. Para que pudiese descansar y darle tiempo al cerebro para reconstituirse. El cerebro se limpia y se reconstituye de noche mientras dormimos, ¿verdad? Eso es número 1. Número 2, había que entender bien el contexto social en que estaba, buscar el modo de que no hubiese estresores, que eso mi tía se encargaba de eso, pero había que tener un acuerdo entre todo el mundo para entender cuáles eran las limitaciones y para servirle un poco de ego alterno, de inteligencia alterna. Mira, Colo, ¿y qué tú crees de esto? O sea, apoyarlo en la toma de decisión para que él regresara al nivel de además, funcionamiento. selección múltiple, como si fuera un examencito de selección múltiple en vez de una pregunta abierta que lo iba a dejar. Y tercero, terapia rehabilitativa, ¿verdad? Hay una serie de métodos para aumentar la atención, aumentar la memoria, hay ejercicio, todo lo cual cae dentro del ámbito de neurorehabilitación. Así es que tanto en el lado médico, el cuidado neurológico era indispensable en un seguimiento para ver, ahora hay medicamentos que viabilizan y facilitan lo que se llama el Brain Derived Neurotrophic Factor, que es uno de los factores que secundan, fundamentan la neurogénesis. Hay varios medicamentos que hacen eso y él perdió, ¿verdad? Porque hubo penetración del metal dentro. Así que no solamente por eso, sino que también hay lo que se llama DAI, Diffuse Axonal Injury, que es cuando hay un impacto muy fuerte en el cerebro, los axones largos, porque hay neuronas pequeñitas, ¿verdad? Está el núcleo, el axón ¿verdad? Y entonces el cuerpo, los dendritas, ¿no? Sí. Pues cuando hay daño cerebral, a veces se snap los axones. Y esas neuronas se mueren. Entonces el cerebro tiene que limpiar esa y tiene que regenerarse. Así es que ahora hay nuevos medicamentos que apoyan ese tipo de regeneración. Por uno de esos es ketamina, que está viniendo ahora para la depresión, que es un agente un poco peligroso, ¿verdad? Porque viene de unas plantas alucinógenas y demás, pero es lo indicado en términos de las líneas de tratamiento, es lo indicado para la depresión refractoria, o sea, la depresión que tú le pones un bloqueador selectivo de serotonina y no funciona, un bloqueador selectivo de la recaptación de norepinefrina no funciona, un bloqueador selectivo de dopamina y norepinefrina y no funciona, pues entonces tienes que ir a otro lado. Y entonces ahí uno llega a ketamina, que está bregando entonces con otros neurotransmisores que están vinculados también con la regeneración. Es que
entre la psicofarmacología, la neurología, la neurociencia, la psicología clínica, la psicofarmacología. O sea, todo es un nuevo... yo no sabía nada de esto cuando terminé el doctorado, ¿me entiendes? Sí, que todo esto es conocimiento nuevo. Y además está más acelerado el proceso de los nuevos descubrimientos. Sí. Así que es casi que estamos como en competencia para poder mantenernos al día. Sí. Ay, buena. Estamos en una grabación. Saludos acá. Estamos en un video, pero salude a la cámara ahí sin problema. Saluda a la cámara. Gente, es que estamos en la convención de la Asociación de Psicología de Puerto Rico. Por si no lo creían. Aquí, en la Universidad Interamericana, Recinto Metro, que aprovechamos este espacio para tener esta entrevista. Y por eso se ha visto movimientos, porque estamos aquí, estamos celebrando que además el doctor Pons fue presidente de esta asociación en algún momento, dentro de todas las cosas que hizo también. Bueno, presidente de la Junta Examinadora. Fue de la Junta Examinadora. Sí. Acá estuve en la directiva, pero como vocal. Exacto, no llegó ayer, Nidia fue la que fue presidenta. Nidia fue mi esposa. Que es su esposa, su otra mitad. Sí. Bueno, mi otra mitad, y si me permites una interrupcióncita, claro. Es bien responsable de lo que yo he logrado en la vida. Ese es el ancla, ¿verdad? Ha sido 30 años. Eso, como es dar con la pareja que te ayude a eso es como... Sí. Y no es fácil. Eso es casi como pegarse en la loto. Sí, es pegarse en la loto. Y que no ha sido de un solo lado, porque frecuentemente tú ves matrimonios donde ella... Que una es la parte que... Sí, no se desarrolla para que él se desarrolle, ¿no? Claro. Ella ha sido más presidenta que yo. Ya, ahora mismo. Directora de salió AMSCA. El Albizu y ella, entonces... Exacto. Ella preside la Junta Examinadora. Ella fue presidenta de la PPR. Ella fue decana, o sea, la posición que inicialmente... Y ella es autora también de la Escuela de Ciencias Conductuales y Neurales. Así es que, o sea, que ha sido... Un dúo dinámico de verdad. Sí, brutal. Sí. Qué hermoso. Si ya hay algún joven o una joven que nos esté escuchando que le interese, a lo mejor no quiere estudiar medicina, pero le encanta el cerebro, ¿qué puede hacer para entonces estudiar neuropsicología y qué va a ser fundamental para que diga, eso sí es mi área, por ahí es que me debo ir? Sí, bueno, concentraciones en neuropsicología en Puerto Rico solamente la tiene Ponce Health Science University. Acuérdate que yo soy profesor del Albizu, ¿verdad? Claro. Okay. Sí. Pero nuestro recinto de Miami tiene la especialidad. Y quien la dirige fue mi supervisor en Massachusetts. Sí, tuvimos 2 años colaborando. Él se adiestró en Rusia, en el Instituto de Luria, ¿verdad? Iván Rachmanovich Luria, que es como el padre de la neuropsicología, ¿no? Y entonces pues yo recibí adiestramientos con Ralph Reitan y Charlie Golden, Edith Kaplan, que son entonces los americanos. Claro. Los diseñadores de los sistemas neuropsicológicos. Sí. Así que hicimos un buen pareamiento. Él me supervisaba en las áreas de Luria, él tiene publicaciones, él hace un montón de cosas, es brutal. Y él está entonces en Miami. Y está Isaac... se me olvidó el apellido. Hay varios, hay como 3 neuropsicólogos en Miami. Okay. Así que nosotros tenemos la especialidad en Miami, pero la Albizu tiene en Mayagüez un programa de maestría en línea en neuropsicología. No es neuropsicología clínica como tal, porque al ser en línea no tiene práctica. Claro. Por lo tanto, le pusimos neuropsicología nada más. Claro. Ese lo dirige la doctora Mayrín Vega, que es neuropsicóloga pediátrica. Muy eficientemente. Tenemos gente de diversas partes del mundo. Sí. Y es un programa sólido
Y para alguien, tenemos mucha gente con doctorado de Nueva York, de Washington, de diversas partes, que toman esa maestría para prepararse en neuropsicología, luego buscan supervisión de algún neuropsicólogo y cualifican para entonces. Sí, la UPI ahora incluyó algo en la especialidad que era académica investigativa, ahora es como es investigación y neurocognición, creo que es algo así, creo que es. Ese es Ismael. Pero están entrando ahora. Sí, pero es con Ismael Castillo. Sí, están entrando, pero es ahí de último, pero sí. Y Ismael adiestró no en neuropsicología, sino en neurofisiología. Ajá. Que fue director Nelson. Con Nelson Díaz. Sí. Ok, que es neurofisiólogo. Exactamente. Exacto, así que ahí es donde Ismael adiestró, estuvo en Ponce también. Pero es bueno que la gente tiene opción para estudiarlo en Puerto Rico, claro. ¿verdad? Ya sabe que va para Ponce, en línea en Mayagüez, o se va para Miami con la Albizu, y si no, pues, hay muchísimas otras universidades, ¿no?, que lo puede estudiar. Y sobre todo la maestría, esa maestría en neuropsicología. Y que es una buena base. Es bien sólida. Claro. E incluso cualquier especialidad, o sea, estoy estudiando industrial, pudiera hacerlo pudiera hacer esta otra, y tengo la doble, ¿verdad? Sí, la doble concentración. Palabras finales que quiera, ¿verdad?, como que traer, e incluso tal vez aprovechar que estamos en colaboración con la Asociación de Psicología, cómo la asociación aporta a la neuropsicología y qué más se pudiera hacer desde la asociación. Y ya de ahí, pues, unas palabras finales para la audiencia. Bueno, es que la asociación es el alma de la psicología en Puerto Rico. La asociación ha apoyado el desarrollo de todas las áreas, porque con o sin dinero, con o sin déficits, ha mantenido esta convención que es fabulosa, le ha abierto las puertas a todas las personas a lo largo, o sea, yo soy miembro hace como 40 años y yo he ido viendo los énfasis, cómo van cambiando a tenor con el desarrollo de nuestra profesión. Claro. Así es que, y por eso tú me ves que yo sigo colaborando con la asociación, y a veces hay problemas, a veces la gente, o sea, hay juntas que a veces tienen algunas dificulades, meten la pata. Está bien. Sí, eso es parte de... Eso es parte un de... sistema vivo. Exacto. Y hay cosas que, pues, ¿verdad? Hay que atender. Así es que ahora, quizás la asociación podría apoyar un poco más si separara uno de los simposios para la parte más biológica. Claro. Yo no lo haría neuro nada más, porque amplio. Queremos hablar de todo el cuerpo, de la mente, como empezamos. Sí. Y qué es el microbiota, y qué es el nervio vago, claro. Y cuáles son los mayores trastornos en la niñez, trastornos neuroevolutivos, que está autismo, ADHD, está Learning Disabilities. Eso, por lo menos una vez cada 5 años, claro. que miremos la mente desde el cuerpo y que se transmita la idea de que es una sola cosa. Sí. Y que hay que mirarlo más detenidamente, claro. Sería una buena aportación. Sí. Y no lo digo como crítica, ¿verdad? Lo digo en ese mismo proceso evolutivo de la asociación, claro. que ha sabido cogerle el pulso a la psicología, ir haciendo las convenciones a base de cosas particulares. Sí. Yo creo que ya es tiempo de hacer esto. Sí. De hecho, ayer en la preconvención hubo unos cursos de neuropsicología clínica en particular, y también de inteligencia artificial, gente. O sea, sí que estamos a la inteligencia artificial ahí entrando. Hay un campo que está bastante chévere para incluso la neuropsicología desde lo organizacional. Sí. Así que por eso habría camino, o sea, desde ese enfoque, un simposio temático por esa línea habría para todo el mundo. O sea, todas las especialidades pudieran ver, y que cada vez tenemos que tener más conciencia de eso. La psicología
está en todo. Sí. Y cada vez pues tenemos que tener mayor conciencia. ¿Alguna palabra final para la audiencia? Bueno, gracias y se mantuvo hasta el final de esta amplia conversación sobre la relación. Y no hablamos casi, o sea, realmente nada. Todo lo que podemos hablar, no hemos hablado nada. Casi nada. Sí, sobre esa relación entre la mente y el cerebro y la mente y el cuerpo. A cada uno de los diagnósticos y no terminábamos. Sí, así que gracias 1,000,000 por acompañarnos. Esperamos que alguna de estas cosas les impacte, por lo menos que impacte el hecho de que la psicología ha seguido desarrollándose a pasos agigantados como ciencia, claro, como disciplina profesional, atendiendo las necesidades de las comunidades y de todos los grupos demográficos, sí, de los niños, de los adolescentes, de los adultos y los envejecientes, porque básicamente hablamos de todo eso. Uh-huh. Y que las investigaciones nos han permitido a nosotros entender mejor el cerebro, uh-huh, entender mejor cómo funciona el organismo, uh-huh, cómo los procesos inflamatorios también pueden ser parte de lo que consideramos procesos de trastornos mentales, y cómo la mente procesa el ambiente a veces para motivarse y activarse e involucrarse más, y a veces cuando el ambiente no es el más propicio o es tóxico, afecta tanto la mente como el cuerpo. Sí. Así es que ahí estamos como profesionales, como científicos, muy orgullosamente de nuestra profesión y abiertos al público en lo que podamos ayudar. Así que, bueno, como buen profesor, dio todo el resumen de lo que hablamos. Gracias por habernos sintonizado. Ojalá y esto le haya creado mucha curiosidad sobre el cerebro, que es tan maravilloso, sobre la mente-cuerpo, que yo creo que más allá de mente y cuerpo es mente-cuerpo, y sobre la neuropsicología, que usted siga ahí buscando, tocando puertas, y que cada vez conozca un poquito más de usted, de todo su organismo y de esa área maravillosa que es nuestro cerebro. Recuerde que estamos acá vinculando y potenciando con la doctora Joyce, todas las plataformas de podcast y también por YouTube. Puede suscribirse, comparta, envíenos preguntas. Si quiere contactar al doctor Pons, pues en la Carlos Albizu, ¿correcto? Sí. Correo electrónico que le puedan escribir. jpons2, el número 2, @albizu.edu. Ok, así que ahí, ya saben, le pueden escribir, consultar. Muchas gracias y a seguir vinculando y potenciando. Recuerda que la información compartida no reemplaza la asesoría profesional de personas expertas en psicología industrial organizacional, recursos humanos, contabilidad, derecho o cualquier profesión relacionada con la salud.